Hola chicos, yo soy Karin, su profesora de español de idiomapro.com, la forma más rápida y divertida de aprender español. Hoy estamos aquí en el Hospital de Sustantivos y Géneros para aprender de, sustantivos y géneros. ¡Vamos! Bueno chicos, en este hospital imaginario vamos a aprender dos cosas. Cosa número 1, ¿qué es un sustantivo? Y cosa número 2, ¿qué es el género de un sustantivo? Bueno, empezando con la cosa número 1 de la lista, ¿qué es un sustantivo? Recuerden que sustantivos son simplemente cosas o personas. Pueden ser cosas físicas o tangibles que puedes ver y tocar, tales como un auto o una cerveza. Pero también sustantivos incluyen cosas más abstractas, tales como el calor y la libertad. Entonces, eso ya es la parte número 1. Ya sabes qué es un sustantivo. Pero, ¿qué es el género de un sustantivo? Bueno, un concepto importante que debes entender en español es que todo sustantivo tiene un género, masculino o femenino. Pero, ¿cómo es que un objeto o una cosa no viva tiene género? Bueno, es importante indicar que el género de un sustantivo normalmente no tiene nada que ver con el objeto en sí. Es simplemente una forma de clasificar los sustantivos entre masculino y femenino. Por ejemplo, el sustantivo auto es masculino y simplemente es así, por ninguna razón en particular. Para entender este concepto de género mejor, aquí estamos en el Hospital de Español de Sustantivos y Géneros. Vamos a la maternidad para ver cómo se organizan los sustantivos por género en español. Ahora, vengan conmigo. Normalmente podemos ver el género del sustantivo basado en el final de la palabra. Los sustantivos que terminan en O son masculinos y los que terminan en A normalmente son femeninos. Por ejemplo, di si cada una de las siguientes palabras es masculina o femenina. Ropa, cosa, mundo, trabajo. pero ¿qué hacemos con sustantivos que no terminan en O una A? Sustantivos que terminan en age, tal como viaje, o or, como terror, son masculinos. Y sustantivos que terminan en ion o dad son femeninos. Ahora vamos a hacer una prueba para ver si estás entendiendo hasta el momento. Tú tienes que ayudar a nuestra enfermera Laura a organizar los sustantivos por su género. Di si cada una de las siguientes palabras es masculina o femenina. Queso, prueba, honor, lección, viaje, universidad, S,
la letra S. Jueves, día de la semana. Pero cuidado con estas reglas que acabamos de ver. Aquí tenemos ejemplos de sustantivos que no siguen las reglas normales. Algunos sustantivos tales como mapa, planeta, sistema, programa, día y sofá terminan en A, pero son masculinos. Mano es femenino, a pesar de que termina en O. Moto y foto también son femeninos, pero solo porque son palabras acortadas. Puedes ver la versión completa, motocicleta y fotografía, si terminan en A. ¿Cómo sabemos por seguro cuál es el género de un sustantivo? La mejor forma es buscar la palabra en un buen diccionario y memorizar el género cada vez que aprendas un sustantivo nuevo. Empieza el hábito ahora. Tu tarea es buscar las siguientes palabras en un diccionario y escribirlo en los comentarios si son masculinos o femeninos. Sed, piel, cruz, tren, melón, nivel. Bueno chicos, esa fue la lección de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, danos un like y deja tu comentario. ¡Chao!